Una joven, con los brazos temblorosos, entra en el servicio de urgencias de un hospital parisino exigiendo atención inmediata. Su tono es altivo, su mirada gélida. La enfermera de turno, conocida por su paciencia inquebrantable, la observa un instante y luego se da la vuelta. Se niega a acercarse. Lo que nadie entiende en ese momento es que ese gesto, aparentemente simple, iba a despertar un secreto enterrado desde hacía casi 20 años. Y cuando descubra quién es el padre de esa joven, todo cambiará. No solo para ella, sino también para la hija de ese discreto millonario que murió sin revelar nunca lo más hermoso que había hecho. El Hospital Sainte-Apolline no tenía nada de lujoso. Bloques envejecidos, pasillos saturados, un persistente olor a antiséptico y a fatiga humana. Sin embargo, en ese entorno modesto, una mujer destacaba desde hacía años, Helen Marchand. Enfermera veterana, adorada por sus pacientes, tenía esa mirada dulce y esa eficacia silenciosa que inspiraban confianza incluso a los más nerviosos. Los internos la llamaban la memoria de las paredes. Nada se le escapaba, ni los primeros signos de una recaída, ni los pequeños gestos de afecto intercambiados entre dos sillas de ruedas. Pero Helen tenía sus límites. Y aunque la mayoría de los médicos jóvenes no lo sospechaban, ocultaba un viejo resentimiento que escondía tras su uniforme impecable y sus sonrisas medidas. Evitaba ciertos perfiles, sobre todo los ricos, los arrogantes, especialmente las jóvenes vestidas de marca, perfumadas como un escaparate de los Campos Elíseos, que entraban al hospital como si fuese de su propiedad. Aquel martes de febrero, la tensión se disparó en cuanto la puerta de cristal se abrió con violencia. Una joven, apenas salida de la adolescencia, con tacones de aguja y un bolso de lujo colgado del hombro, irrumpió acompañada de un chofer con el rostro pálido. Le dolía el pecho, hablaba demasiado rápido y exigía una habitación individual. Se llamaba Laure Delattre, un nombre que hizo arquear algunas cejas entre el personal. Delattre, un apellido vinculado a una de las mayores fortunas del país. Hija de Antoine Delattre, discreto magnate inmobiliario, recientemente fallecido. Nadie quería problemas. Laure fue conducida de inmediato a la recepción y luego a una sala de exploración. Pero en el momento en que Helen vio su expediente, se quedó paralizada. Sus dedos dejaron de pasar las páginas. Sus pupilas temblaron un instante, luego colocó el expediente sobre la mesa con calma. Dijo simplemente, «No puedo ocuparme de ella». Y se marchó hacia la sala de curas, dejando tras de sí un silencio denso e incrédulo. No era cansancio. No era exceso de trabajo. Helen había reconocido algo. No el rostro de Laure, no, sino su nombre, su energía, su comportamiento. Algo se había encendido en su mente, algo demasiado doloroso para ser ignorado. Pasaron las horas y Laure fue atendida finalmente por otra enfermera, sin que se detectara nada grave. Se quejaba, amenazaba con poner una denuncia, pero se calmó tras una llamada discreta a su ama de llaves. Por su parte, Helen evitaba todo contacto con ella. Puso como excusa una urgencia en pediatría, y se aisló en la sala de descanso. Miraba una vieja foto en su cartera. Una imagen desgastada de un niño con una sonrisa cansada, tendido en una cama de hospital, agarrando la mano de un hombre elegante, borroso en segundo plano. Ese niño era su hijo, Paul. Tenía 10 años en aquella época. Una leucemia fulminante. Un tratamiento costoso. Semanas de espera, llamadas sin respuesta, puertas cerradas. Hasta que un desconocido, que un día entró al hospital para visitar a un amigo ingresado, escuchó por casualidad la desesperada conversación telefónica de Helen. Aquel hombre, Antoine Delattre, pagó íntegramente el tratamiento, de forma anónima. Nunca quiso ser agradecido. Nunca volvió. Helen solo lo vio una vez, de lejos, el día que dieron de alta a Paul. Y guardó su nombre como un talismán, un misterio, también una carga. Ahora, su hija estaba allí. Altiva. Imponente. Y sin ser consciente de la deuda que su familia llevaba en silencio. Al día siguiente, el apellido Delattre seguía circulando por los pasillos. Algunos susurraban sobre la fortuna familiar, otros sobre los caprichos de Laure. Pero en la intimidad de un discreto despacho, Helen pedía a un joven médico que le confirmara la identidad del padre de Laure. Una simple mirada bastó. Era él. Antoine. El benefactor fantasma. El corazón de Helen latía con fuerza. ¿Cómo no había hecho la conexión antes? El rostro de Laure no tenía nada de su padre. Pero su desprecio inconsciente, su desdén por la gente común, despertaba en Helen un dolor profundo, una rabia mal digerida.
Sin embargo, detrás de esa fachada, adivinaba otra verdad. Una soledad. Un sufrimiento que ni los bolsos Hermès podían ocultar. Decidió seguirla discretamente. Al final del día, Laure estaba sentada sola en la sala de espera. Miraba la pantalla de su teléfono, pero tenía los ojos enrojecidos. No había recibido ninguna visita. Ni un amigo, ni un miembro de la familia. Nadie. El chofer se había marchado, la gobernanta seguía al teléfono. Y entonces, algo cambió en Helen. La rabia se resquebrajó, dejando salir una vieja promesa que un día se había hecho a sí misma. Si alguna vez me cruzo con ese hombre o con su familia, les devolveré su humanidad, aunque la hayan olvidado. Entonces entró en la sala de observación. Laure alzó la vista, sorprendida. Helen no llevaba la bata puesta. Simplemente se sentó frente a ella y le tendió un vaso de agua. No hacían falta palabras. Ese gesto, minúsculo, fue el primero de un largo camino hacia una verdad más grande, más dulce, más conmovedora de lo que jamás imaginaron. En los días siguientes, algo cambió en el servicio. Laure ya no era la joven arrogante a la que todos evitaban mirar. Llegaba con más discreción, se sentaba apartada, el teléfono a menudo guardado y las manos juntas en un silencio que antes no se le conocía. Helen, por su parte, volvió poco a poco a ocupar su lugar a su lado. No por deber. Por conciencia. Porque detrás de esa joven se escondía el eco de un hombre que le había salvado lo más preciado que tenía. No le habló de su padre de inmediato. Prefirió observarla. Administrarle los cuidados con rigor pero con ternura. Escucharla sin juzgar. Laure, con el paso de los días, empezó a hacerle preguntas. No preguntas médicas, sino humanas. Quería saber cómo se vive con tan pocos recursos. Cómo se sobrellevan las pérdidas. Cómo se encuentra belleza en la rutina. Esos intercambios silenciosos se convirtieron en citas. Sus miradas se suavizaban. Había allí algo que se reconstruía, lentamente. Un hilo invisible entre dos vidas largamente distanciadas, ahora unidas por un pasado que una conocía y que la otra aún ignoraba. Y entonces llegó el día en que Helen no pudo guardar silencio por más tiempo. Laure la había mirado con una sinceridad rara, casi infantil. Ya no había desafío en sus ojos, sino una necesidad de entender, de reconectarse con algo auténtico. Entonces, en una sala de exploración vacía, en pleno corazón de la tarde, Helen sacó la vieja foto de su cartera. La colocó delante de Laure. No dijo nada. El silencio fue más elocuente. Laure tomó la imagen entre sus dedos. Reconocer el rostro borroso de su padre fue como un trueno en un cielo ya frágil. La respiración de Laure se detuvo. Su mundo se tambaleó. Lo que Helen le contó después no fue largo ni espectacular. Solo una verdad. Una verdad simple y hermosa. Su padre había sido el hombre que salvó la vida de un niño sin esperar jamás nada a cambio. Laure se sintió de repente diminuta. Comprendió que la herencia de su padre no estaba en los edificios, ni en las cifras grabadas en contratos. Estaba allí, en ese gesto discreto, invisible, inolvidable. Salió del hospital ese día sin decir una palabra, pero apretando la foto contra su pecho. Unos días más tarde, un ramo de peonías esperaba a Helen en su puesto. Lo acompañaba una nota manuscrita. Gracias por haber conocido a mi padre mejor que yo. Firmado, Laure. Ese gesto, por sí solo, contenía una curación. Helen comprendió entonces que el ciclo estaba completo. El bien siempre regresa, a veces bajo formas inesperadas. Alzó la vista hacia la ventana. El sol se colaba entre las nubes. No había perdido nada aquel día. Al contrario, acababa de recuperar una parte de sí misma. Y por los pasillos ya circulaba el rumor de una historia extraña, embellecida, amplificada. Se hablaba de una enfermera de corazón cerrado, de una joven con un apellido demasiado pesado, de un padre muerto pero vivo en los gestos sencillos. Y para quienes escuchaban con atención, esa historia dejaba una huella. Como un recordatorio de que, a veces, tras las apariencias, se esconden las verdades más grandes. Si esta historia te ha tocado tanto como transformó a quienes la vivieron, deja un soplo de gratitud a tu paso. Suscríbete para no perder los relatos que el silencio aún guarda. Hay tantas almas por descubrir, tantos secretos por compartir.